Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, ¿cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Estimados hermanos, Jesús, nuestro Señor, nunca se ha desentendido de los enfermos, del cuidado de los enfermos. Nunca ha pasado de largo. Nunca ha vuelto la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso simplemente gente amiga, le llevaban delante de un enfermo para que lo tocase y lo sanase, no ponía tiempo de por medio. No decía: «Estoy apurado, no tengo tiempo», sino al contrario. La curación estaba antes que la ley, incluso de aquella tan sagrada como el descanso del día sábado. Sin embargo, los doctores de la ley reprendían a Jesús porque curaba en sábado, porque hacía el bien el día sábado. Pero el amor de Jesús era dar la salud, hacer el bien. Y esto está en primer lugar siempre. La caridad está por encima de todo. En este Santo Evangelio contemplamos a una mujer que lleva una enfermedad terrible, 18 años, por causa de un espíritu maligno, andaba encorvada. Si alguna vez ha visto a una persona que camina así, todo encorvado, qué difícil es la vida de esta persona para hacer sus quehaceres, ¿no? Para ir al mercado, para ir a trabajar, para hacer los quehaceres de la casa. Qué terrible, ¿no? Qué vida tan incómoda de esa manera, ¿verdad? Pues esta mujer ya llevaba así 18 años. Y Jesús, al verla, la llama y le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y era un día sábado. Sábado, un día muy sagrado para los judíos. Y es más, estaba en la sinagoga, donde acudían los judíos para estudiar la Sagrada Escritura, ¿no? Y también otros escritos. Pero el Señor sabe que por encima de toda ley está la caridad.
el hacer el bien al prójimo. Esa es la razón de ser de toda ley, ¿no? Pues, y le dice a esta mujer: quedas libre de tu enfermedad. Le impone las manos y enseguida esta mujer se endereza, se pone derecha. Y no solo eso, sino que glorificaba a Dios. Y seguramente esta mujer, a lo largo de su vida, suplicaba al Señor su curación, ¿verdad? Su curación. Y su oración es escuchada, porque a pesar de esa terrible enfermedad, ella también está ahí en la sinagoga. No pone excusa para no ir a la sinagoga, al templo. No pone excusa, como si muchas veces tú y yo sí ponemos tantas excusas para no ir al templo. Que no tengo tiempo, que estoy ocupado, tengo cosas que hacer, ya iré después, ¿no? No, esta mujer ahí nos da un gran ejemplo, está presente ahí, y ahí encuentra a Jesucristo y encuentra la sanación. ¿Te das cuenta? Y empieza a glorificar a Dios. Como tú y yo también, cuando vamos al templo, vamos a glorificar a Dios. Especialmente ahora nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos, vamos al templo los domingos, porque Jesús resucitó el día domingo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Eso es, hermanos, cuando a veces nos hacemos esclavos de la ley. Más importancia le damos a la ley y no a la caridad y no al bien del prójimo. No a la dignidad de la persona humana. Y tú y yo debemos tener los criterios muy claros. Sobre todo los domingos. Hay una ley que manda ir a misa los domingos y fiesta de guardar. Muy bien. Pero si está por encima la caridad, con toda paz hay que vivirla. Por ejemplo, tengo en casa un paciente, una persona que está delicado de salud y no hay con quién dejarlo y es domingo, pues me quedo en casa cuidando al enfermo, por caridad, ¿no? Y si puedo participar en la misa virtualmente, lo hago, y si no, rezo el credo con pacientes y que puede y ya. Pero no voy a ir al templo, a la misa, dejando al paciente solo. Entonces, ahí estoy pues ejerciendo lo que Jesucristo nos viene a decir, ¿no? La caridad está por encima de toda ley. Y también, por ejemplo, si voy camino a la misa, ¿no? y veo un ancianito, una persona que no puede cruzar la pista y le ayudo, y por ese acto de caridad yo llego tarde a la misa, muy tarde, ya ha pasado el Evangelio, pues me quedo tranquilo, ¿no? Porque el Señor sabe que pues he ayudado a unos hermanos nuestros que necesitaban ayuda. No me he pasado de largo, ¿no? Como el levita, como el sacerdote, ¿no? De la parábola del samaritano, ¿no? No, he ayudado a mi prójimo. Entonces, hermanos, hay que tener los criterios muy claros, ¿no? Si bien la ley está hecha para cumplirla, pero no tiene que ser una ley que nos esclavice, ¿no? No tiene una ley que nos encasille, sino por encima está la caridad. Hacer el bien al prójimo. Hacer el bien al prójimo.
Entonces, hermanos, aquí el Señor, fíjate cómo contesta. No le da la razón a este jefe de la sinagoga. No le dice, sí, pues tienes razón, que vengan otros días a la semana. No dice eso. Más bien le dice, el Señor respondió, hipócritas. Duro, ¿no? Hipócritas. Cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva para que tomen agua. ¿Te das cuenta? Pues cuánto más esta hija de Abraham, y que Satanás ha tenido hasta 18 años atada, encorvada, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en el día sábado? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, es lo que tú y yo tenemos que tener los criterios muy claros para vivir la caridad. La caridad. Ahora, esta enfermedad de la mujer representa el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo ha venido a liberarnos del pecado. El pecado es toda obra, pensamiento, malos deseos, malos sentimientos en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y toda palabra mala, ¿no?, que decimos. Pues Jesús ha venido a liberarnos de esta atadura. Y nos ha venido a liberar primero a través del santo bautismo, donde se nos quita el pecado original. El día en que hemos sido bautizados, hemos sido hechos libres de este pecado. Y luego el Señor deja la confesión para que, si por algún pecado mortal hemos perdido la gracia de Dios, lo recuperemos, confesándonos bien, haciendo un buen examen de conciencia y confesándonos bien, ¿no? Pues, hermanos, dejémonos curar por el Señor. Él siempre nos impone las manos cuando nos bautizamos. Cuando nos confesamos en el sacramento de la confesión, Jesús nos purifica de todos nuestros pecados, y cuando el sacerdote nos está dando la absolución, nos impone las manos. Y nosotros debemos estar atentos para recibir la absolución de nuestros pecados, cuando el sacerdote dice, yo te absolvo tu pecado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y estar profundamente arrepentido para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Para no volver a caer en lo mismo. Pues, hermanos, démosle gracias a Dios, ¿no? Démosle gracias a Dios, y por eso nosotros ahora vamos a misa, por lo menos todos los domingos, en razón de que Jesucristo resucitó el día domingo. Y vamos a darle gracias a Dios. No podemos estar faltando a misa. Liberémonos de estas ataduras del maligno que nos dice, no vayas a misa. Está bien rezar en todo sitio. Si Dios está en todo lugar, podemos rezar en todo sitio. No hace falta ir a misa. Eso es una mentira del demonio, ¿no?, para que tú y yo no vayamos al templo a dar gracias a Dios. Claro está, Dios está en todo lugar, pero Él quiere que vayamos a la Sagrada Eucaristía. Como católicos tenemos que ir a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa. Eucaristía significa acción de gracias, y iglesia significa asamblea, y es toda la asamblea que se reúne en el templo para dar gracias a Dios. Por tanto, hermanos, alejemos de nosotros toda mentira que el maligno nos hace creer para alejarnos de nuestro deber, de nuestra correspondencia de amor a Dios. Que la Virgen nos bendiga.